Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana de jueves 25 de enero del año 2024. Vamos a leer en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos del 14 al 29, como tema, con fe y oración. Y la palabra del Señor dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, les saludaron. Nos detenemos ahí. Cuando usted lee los primeros versículos, habla de la transfiguración. Yo creo que ya al hablar de transfiguración, todos tenemos una idea que fue donde Dios se encontró, o Jesús se encontró con Moisés y Elías. Y se transfiguraron, ¿verdad? Aquí habla que la gente se asombró. Muchos contemplan la idea que cuando Moisés bajó del monte con las tablas de la ley, en su rostro resplandecía una gran luz. Yo creo que ya todos hemos leído ese pasaje. Y muchos dan su opinión al respecto y dicen que posiblemente lo mismo había pasado con Jesús en esta ocasión. Y ese fue el motivo del asombro de la gente. Pero aquí dice también que Jesús les preguntó, o sea que ellos estaban ya en una discordia o en un alegato. Y Jesús aquí les pregunta, versículo 16, ¿qué estás disputando con ellos? Y uno de la multitud, versículo 17, le dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, pero ellos no pudieron. Imagínense, qué duro es que alguien dé un testimonio así de nosotros. Y se llegan ocasiones, hermanos, donde alguien nos pide que obremos nosotros por ellos, ¿no? Y hay personas que contemplan la idea que cuando un evangélico ora por otro hermano, la sanidad ocurre al momento. Pues en los tiempos de Jesús, ustedes se han fijado que casi en todos los pasajes la respuesta llegó de inmediato. Pero hoy las cosas no trabajan igual. Y no es que nosotros tengamos menos fe, pero es que los tiempos no son los mismos. Porque antes el Señor Jesús pues hablaba y al momento las cosas se daban. Pero hoy sabemos muy bien que hoy se trata de nuestra fe y de nuestra confianza en Dios, ¿no? Y nosotros, como hijos de Dios, a veces tenemos que dar la representación de Cristo en nuestra vida. Imagínense que este hombre llegó atenido a que, bueno, ellos son sus discípulos, ellos van a saber cómo sanar a mi hijo. Pero la Biblia dice que este espíritu, algunos aseguran que hasta se burlaba de ellos, ¿verdad? Porque en el intento, en el fallo que hacían, pues muchos aseguran que el espíritu inmundo hasta se atrevía a burlarse de ellos. Porque imagínense que usted le diga a otro hermano: te reprendo en el nombre de Jesús, como muchas sectas hoy así usan, ¿verdad? En el nombre de Jesús yo te reprendo, te echo fuera. Muchos dicen que posiblemente los discípulos estaban haciendo lo mismo, que en el nombre de Jesús estaban echándolo fuera. Mas sin embargo, no obedecía. Pero ¿en qué estaba aquí el problema? ¿Estaría el problema solamente en los discípulos de Jesús? O también en el padre del muchacho, porque bueno, el muchacho no lo vamos a añadir en esto, ¿verdad? Porque él no estaba consciente. Pero cuando usted trae un enfermo o lo lleva al doctor, usted tiene que tener su confianza en Dios primero, pero también en el doctor que lo va a recetar, ¿no? Porque a veces muchos somos incrédulos y la medicina así no trabaja. Tiene que haber fe por medio de todo. Entonces, ¿cree usted que aquí solamente fue culpa de los discípulos que no pudieron echar fuera el demonio? ¿O también tuvo que ver la fe del Padre, que tal vez dijo: pero no está Jesús, yo quería que Jesús estuviese aquí y lo hiciera?
Pero estamos nosotros somos sus discípulos. Pero a veces podemos ser así, ¿verdad? Queremos al mero doctor, pero no a un enfermero. Entonces, a veces nosotros también nos hace falta esa fe, esa confianza. Y sabemos aquí que en el versículo 19 dice, respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? Dice, tráiganmelo. El Señor Jesús aquí estaba hablando no solo de los discípulos, sino también de todos aquellos que estaban alrededor de mirones, ¿no? Y les dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y traédmelo acá. Versículo 20, se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Bien dicen que los demonios tiemblan al nombre de Jesús, y ya viéndolo, ¿qué reacción dio este espíritu inmundo, este espíritu endemoniado? Versículo 21, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el Padre le dice, desde el niño. Muchas veces le echa en el fuego, versículo 22, y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. En primer lugar, el Padre le dice, yo lo traje para que los discípulos lo echasen fuera, pero no pueden. Y aquí le dice con Jesús, si puedes hacer algo, ten misericordia, ayúdanos. Esas palabras son claves, hermanos, para que el Señor pueda escuchar nuestras peticiones, atendernos y también resolvernos el problema. Porque fue necesario estas palabras, ten misericordia, ayúdanos. Versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. ¿Estaba difícil la sanidad? No estaba difícil. Porque Jesús lo que le estaba pidiendo aquí al papá era que creyera. Entonces vemos que sí, la incredulidad del padre tuvo mucho que ver. ¿Por qué razón los discípulos no pudieron echarlo? Porque, no sé si usted recuerda el pasaje, pero en San Marcos 6, versículo 7, ahí tenemos un versículo que nos dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Tenían poder los discípulos para echar afuera los espíritus inmundos? San Marcos 6, 7 así nos dice. Ellos tenían autoridad, tenían poder para poder hacerlo. Pero, ¿por qué aquí no habían podido? A lo mejor al primer fallo que tuvieron, ¿verdad? Ellos empezaron a dudar. Y obviamente el Padre tampoco estaba convencido con que los discípulos estuvieran haciendo una buena obra. Versículo 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Hermanos, ¿usted ha usado esta palabra alguna vez orando? Ayuda mi incredulidad. Si no la ha usado, le invito a que lo haga. ¿Sabe por qué? Porque nosotros a veces podemos estar pidiendo cosas para nosotros, pero si tenemos incredulidad, es imposible que las cosas que anhelamos y deseamos nos lleguen. No es porque Dios no sea capaz de darlas, sino que es nuestra incredulidad ese paso que evita que las cosas que deseamos lleguen a nosotros. Entonces, tenemos que saber que esta palabra, ayuda a mi incredulidad, fue la palabra clave para que este hombre realmente se abriera y dijera, Señor, yo soy un incrédulo, me cuesta creer, pero ayúdame. Y versículo 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Versículo 26, entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Imagínese con qué autoridad el Señor Jesús se había atrevido a decirle al espíritu, yo te mando y sal de él y no entres más. No solo lo echó de ahí, sino que le dijo, no entres más.
Entonces el espíritu, dice, lo sacudió con violencia, salió, pero el muchacho quedó como muerto. Parecía que el cuerpo había quedado inerte. Versículo 27. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Hermanos, muchos hemos quedado como ese muchacho. Cuando venimos a Cristo, tal parece que nuestro cuerpo queda muerto, sin más nadie que quiera habitar en él. Pero el Señor Jesús hace con nosotros como hizo con este muchacho. Lo tomó de la mano y lo puso en pie. Versículo 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte. Esta parte, hermanos, es bastante triste. Imagínense que el Señor Jesús tampoco no fue nadie para decirle a los discípulos delante de toda la gente, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué ustedes son incrédulos? La Biblia aquí dice que él entró a una casa, entonces los discípulos entraron también con él, pero lo apartaron y le preguntaron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Qué difícil hubiera sido que el Señor Jesús se hubiera puesto a hablar del tema delante de toda la multitud que estaba rodeándolos. Imagínense, los discípulos habían tenido un fracaso, porque el hombre, al ver que ellos no podían, el hombre recurrió a Jesús mismo. Qué duro es, hermano, hermana, cuando nosotros fracasamos, cuando queremos ayudar a otra persona. No somos ese puente, ese medio para llegar o para llevar a otro a Jesucristo. Jesús señala que la única manera de expulsar demonios es con oración. Porque dice, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Tenemos que orar constantemente si queremos hacer grandes cosas. Porque el Señor Jesús, si usted ve, en cada una de las cosas que hizo, cada una de las cosas que resalta, antes estaba orando. Cuando tuvo las pruebas que el mismo Satanás le hizo, el Señor había estado ayunando 40 días y 40 noches en el desierto. Entonces, tratemos, hermanos, de pensar. No podemos llamarle un fracaso a lo que los discípulos hicieron, porque si usted ve más adelante, los discípulos sacaron adelante todo lo que el Señor les había enseñado. Pero este fue un ejemplo que quedó escrito para que podamos nosotros entender que a veces no estamos preparados para ayudar a otros, pero quedamos entonces como burlados, ¿verdad? Entonces, donde quiera que vayamos, si vamos a visitar a alguien, oremos primero para que sea Dios haciendo la obra, que Él nos use a nosotros para que Él pueda hacer su obra. Y recuerde, cuando alguien no puede hacer nada en público, tampoco tenemos derecho a abochonarlo en público. El Señor Jesús no lo hizo, porque los discípulos se apartaron y le hicieron la pregunta al Señor Jesús. Entonces, hermanos, este pasaje nos deja mucho ejemplo de muchas maneras. Y queda en nosotros meditarlo, guardarlo en nuestro corazón, para que podamos aprender de él y podamos seguir siempre adelante, hermanos. Que tengan un excelente día y que el Señor me les bendiga.